Dimensión con Dionisio Gutiérrez. A mediados de la década pasada, América Latina inició un proceso de fuerte expansión económica que le permitió hacer avances significativos en materia social y levantó las esperanzas sobre una región que tiene un pasado plagado de crisis económicas, inestabilidad política y conflictos sociales. Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Uruguay y Chile son los países que más se han beneficiado de la bonanza económica que ha vivido la región. En menos de 10 años, el Producto Interno Bruto por persona de Latinoamérica se duplicó, y en el caso de Uruguay se cuadruplicó. La pobreza regional se redujo en 14%, pasando de 43.9% en 2002 a 29.4% en el año 2011. La clase media se ensanchó, representando ahora el 30% de la población de América Latina. La mayoría de países de Latinoamérica lograron manejar con éxito la crisis económica que afectó a Estados Unidos y a Europa a finales de la década pasada, y experimentaron solo una leve contracción en su actividad económica durante este periodo. En algunos casos, como Panamá y Uruguay, lograron tasas de crecimiento económico relativamente altas en el peor año de la crisis económica mundial. A diferencia de otras crisis globales, América Latina enfrentó esta última con una sólida situación macroeconómica. La mayoría de países tenían un nivel de deuda gubernamental manejable. Además de contar con un superávit en la cuenta corriente, los bancos centrales habían sido más disciplinados y, por tanto, no se atravesaba por un periodo inflacionario insostenible. Todo esto les dio margen a los gobiernos para implementar políticas que permitieron retomar rápidamente la senda del crecimiento, aun cuando Europa sigue sumida en el estancamiento económico y Estados Unidos se balancea entre un crecimiento económico moderado y la crisis de su sistema político, que amenaza cada cierto tiempo con lanzar a la economía mundial a una nueva recesión. Hasta hace poco, América Latina parecía inmune a la situación de incertidumbre de los países desarrollados. En parte por un mejor manejo de su economía, en parte porque estrechó sus lazos comerciales con Asia, lo que permitió que sus exportaciones siguieran creciendo, en la medida que la región asiática continuaba con el dinamismo extraordinario que ha mostrado en las últimas décadas. No obstante, la fortaleza económica que América Latina mostró en el pasado reciente, los últimos informes dan cuenta de una desaceleración considerable en su ritmo de crecimiento. Las proyecciones de los organismos internacionales indican que la región podría entrar en un periodo de lento crecimiento económico, incluso por debajo del crecimiento económico mundial. ¿Ha llegado a su fin la bonanza económica de la región? ¿Podría contagiarse América Latina de la crisis que atraviesan gran parte de los países desarrollados? En los años 60 y 70, la región experimentó un periodo de fuerte crecimiento económico. Sin embargo, terminó abruptamente en los años 80, con una profunda crisis de deuda pública y altos niveles de inflación. ¿Se encamina América Latina hacia una nueva crisis interna? ¿O simplemente la región se está acoplando a una situación económica mundial delicada y llena de incertidumbre? ¿Experimentaría la región un periodo de estancamiento económico? Hoy, en Dimensión, discutiremos sobre la situación económica que atraviesa América Latina y revisaremos el impacto de los avances que ha mostrado la región en la última década. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que debiera ser de importancia para todos porque se trata de América Latina, esa región gigantesca del mundo de la cual es parte Centroamérica y por supuesto Guatemala. Y vamos a hablar de cómo está América Latina. Para esto nos acompañan el doctor Eduardo Velázquez Carrera, él es economista, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. La licenciada Renny Bake, analista en temas económicos, columnista de Prensa Libre. El licenciado Paulo de León, economista senior de CABI. Y el licenciado Edipaúl Boteo, economista, catedrático universitario. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Cuando uno habla de América Latina, siempre escucha esos diagnósticos que de alguna forma son repetitivos, constantes, los mismos temas. A pesar de que América Latina en la última década habría que decir que ha tenido un crecimiento económico importante, sobre todo para algunos, no para todos. Algunos países han sobresalido más que otros
otros están o estamos, debiéramos decir, bastante estancados y con muchos problemas. Pero en la parte negativa del diagnóstico de América Latina, y hay que decir que si bien algunos países van bien, no se puede decir que ya se consolidó un sistema democrático ni un modelo económico, ni que con toda seguridad van a mantener la tendencia. Siempre hay peligros en América Latina por el contexto social y político que a través de la historia hemos confirmado que tenemos y que vivimos, parte de nuestra cultura. Y ese diagnóstico del que se habla, pues es obviamente la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico, la corrupción, la mala gobernanza, la falta de infraestructura, mala gestión pública, o sea, malos gobiernos, etcétera. Y todo esto, digamos, es una constante en América Latina. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué necesita América Latina para poder salirse de estos ejes temáticos y hablar de otros temas? ¿Cómo resolver realmente los problemas históricos y crónicos y consolidar modelos económicos y sistemas políticos? Empecemos con el doctor Velázquez. Bueno, yo creo que realmente América Latina, cuando hablamos del subcontinente, en realidad hablamos de una América Latina que pareciera homogénea, pero no es. Yo creo que en muchos de los análisis que usted mencionaba, siempre sale hablando de América Latina, refiriéndose a las grandes economías, México, el Brasil, Argentina, Chile, el Perú, etc. Y realmente creo yo que Centroamérica y el Caribe, pues tenemos una realidad parecida, pero diferente, diría yo. De tal manera que esa homogeneidad no puede ser, digamos, entendida de una forma general, porque nos equivocamos, digamos, desde el inicio. Sin embargo, sí hay temas evidentemente parecidos, muy similares. Y creo que en el caso de América Latina sí ha habido algunos países que desde hace mucho tiempo han ido definiendo, yo diría con claridad, algunos aspectos de la modernización de la economía capitalista a la América Latina, digamos. Y también diría que hay unos países que han avanzado mucho más en sus sistemas políticos que usted mencionaba respecto a otros. De tal forma que yo diría que hay países que sin duda han sido beneficiados por esas medidas de política económica y que se tomaron desde hace mucho tiempo. Quizás el Brasil, yo podría hablar pues, del Brasil con mayor propiedad porque cuando estudié en San Paulo, pues fui obligado a estudiar historia económica del Brasil, ¿verdad?, para poderme graduar y en consecuencia conozco ese país un poco mejor. A pesar de que, como ustedes saben, el Brasil ha tenido un cambio, diría, bastante estructural desde 1930 del siglo pasado para acá, pero ya vieron ustedes que en medio de las copas también la población brasileña manifestó su desagrado ante la sorpresa del mundo, diría yo, respecto de varios problemas sociales que están teniendo. Claro, la forma en que gastan el dinero de los gobiernos, la desigualdad, los niveles de pobreza que todavía se mantienen. Por eso es que cuando hablamos de América Latina, hay que comprender que es una región del mundo que tiene problemas complejos y necesita soluciones complejas. Hay temas como, por ejemplo, licenciado de León, las protestas que mencionaba el doctor Velázquez, que se ven en Brasil, las vimos en Chile también, y hay síntomas en varios países del continente, quitando la problemática de Venezuela y los países del ALBA, de lo cual hablaremos en un momento, pero que de alguna manera nos están avisando de que aquí todavía no hemos logrado consolidar nada y que ese crecimiento que se ha visto en los últimos años y esas buenas tendencias corren peligro. Sí, yo creo que tu diagnóstico es correcto. Yo comparo a Latinoamérica con aquel símil de un futbolista que es eterna promesa. O sea, Latinoamérica lleva 20 años de la promesa. Y cada 10 años volvemos a vender que Latinoamérica es la siguiente potencia mundial y nunca llegamos a ser del primer mundo. O sea, en el caso de Chile, que es el mejor país y que yo conozco, bueno, es el próximo país del primer mundo desde hace 20 años. Y Corea lo hizo en 15 años. Y, o sea, Chile lleva 20 años más promesa y todavía no ha dado ese salto de calidad. Yo creo que Latinoamérica carece de una visión de cuál es su rol en el mundo.
O sea, yo no veo a Latinoamérica cuál es hacia adelante en una sociedad del conocimiento, una sociedad más avanzada como la que demanda el siglo XXI. No veo a Latinoamérica más que un lugar donde hay muchos recursos naturales, que se ha beneficiado de un boom de commodities de 20 años. Sudamérica es eso, o sea, realmente cuando uno ve Sudamérica no se han podido quitar el peso de los commodities. Y entonces uno se queda en ese vacío y no podemos contestar esa pregunta, no encontramos tenemos un problema cultural. Claro. En América Latina, Brasil y México, que son las grandes economías, hay menos registro de patentes en un año de las que hay en universidades como Columbia o MIT en Estados Unidos, que son 2 universidades de gran prestigio del mundo que están en Estados Unidos y registran más de 20 patentes al año cada universidad, muchas más que un país como Brasil o como México. Licenciado Boteo, Chile, usted lo conoce bien también, y decía el licenciado de León que 20 años de ser promesa, pero sin embargo Chile es el referente en América Latina, va muy bien, tienen más de $15,000 de ingreso per cápita. ¿Chile es el vector a seguir o no? Yo creo que sí. O sea, en el caso de Chile es interesante el modelo que ellos pudieron formar. Es un modelo de mercado en donde han dejado, digamos, que el mercado cumpla su función en asignación de recursos, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos, en donde llevaron un modelo, digamos, de promoción de ciertas industrias. En Chile no, fue un modelo en realidad en el cual dijeron estas son las condiciones mínimas que vamos a establecer y de ahí la industria que salga adelante y que pueda competir en los mercados internacionales. Pero lo interesante de Chile también es que han logrado al mismo tiempo un modelo en el cual han podido establecer ciertos programas sociales en los cuales les ha permitido también a la población poder salir adelante y poder establecer también una clase media bastante robusta. De hecho, lo que uno puede estar viendo ahorita en Chile, por ejemplo, las protestas de los estudiantes, es porque ya han alcanzado un nivel de desarrollo económico en donde las demandas son educación superior, contrario a lo que sucede en Centroamérica, en donde las demandas siguen siendo todavía acceso a tierras, demasiado básicas. Entonces yo creo que en el caso de Chile, a pesar de esas protestas que están teniendo, lo que uno puede ver es de que es un país que ha logrado dar un salto sustancial y el mayor activo de Chile, creo yo, son sus instituciones. Han logrado consolidar una democracia que se vio interrumpida, digamos, obviamente por el periodo de la dictadura de Pinochet, pero es una democracia que antes de esa dictadura pues ya tenían 40 años de esa consolidación. O sea, lo que está sucediendo en Chile es algo que, como decía el doctor, proviene de décadas prácticamente de estar construyendo un modelo que les ha funcionado. Es una transformación cultural, ¿verdad? La formación de una cultura que es propicia para el desarrollo. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión. Nuestro tema de hoy es ¿cómo está América Latina? Bienvenidos a nuestro tema de hoy, América Latina, ¿cómo está? Licenciada Bake, el licenciado Boteo hablaba de las protestas en Chile. La gente joven no es que quiera más, quiere mejor. Pero son protestas que de alguna forma provocaron en Chile algún grado de inestabilidad, lo cual ya está bastante bajo control, pero sacudió el sistema. Sin embargo, hemos visto protestas en Brasil, hemos visto protestas en Perú, hemos visto también cosas sintomáticas en el mismo México. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la tendencia de estas protestas? ¿Qué está pasando con la juventud y con las clases medias en América Latina? Bueno, yo creo que América Latina no debe de meterse en un gran saco, porque usualmente es como nos miran desde fuera, piensan que desde el Río Grande para abajo somos lo mismo. América Latina habría que dividirlo entre los países que son exportadores de materias primas, lo que es el caso de Sudamérica, y los que somos compradores de materias primas, como es Centroamérica y el Caribe, que nos golpea cuando el precio del petróleo sube. Al hacer esa división vamos a encontrar también que los países que han sido beneficiados de materias primas con altos precios han tenido plata para desde hacer programas sociales hasta despilfarrar dinero como hizo el ALBA, y en el caso de las protestas de los jóvenes tiene que ver mucho con la tecnología y con las necesidades. Por ejemplo, en el caso de Chile, las protestas eran que los jóvenes se quejan de que es muy cara el costo de acceder
a la educación superior. Pero esas protestas no se dieron durante los 20 años que hubo un gobierno de tinte socialista, sino que se dio cuando entra el gobierno de tinte de derechas, como se clasifica. Y básicamente la discusión es, miren, es que queremos que nos den gratis la educación superior. Entonces ahí entra otra vez la discusión de, bueno, ¿se le va a dar educación gratis a todos, superior, universitaria en el caso de Chile, o solamente a aquellos que son los mejores? Porque luego mira usted el caso de España, donde también ha habido manifestaciones de jóvenes con 2 doctorados, una licenciatura y que no encuentran empleo, porque lo que estudiaron, como era gratis, no es lo que está demandando el mercado. Y al final creo que el principal problema que hay para las dos Américas Latinas, tanto la exportadora de materias primas como la compradora de materias primas, como es el caso de petróleo, es que el mundo está yendo a un sistema de tecnificación donde lo que se necesita es mayor conocimiento. Cada día más América Latina pesa menos en el contexto mundial económico. Somos exportadores de materias primas, frutas, bananos, café, y siempre nos miran en los grandes foros, desgraciadamente, donde siempre hay que manifestaciones, que movimientos guerrilleros y que romántico. Pero el principal problema es que nuestros líderes no están mirando el contexto mundial en el cual estamos caminando. Entonces usted mira que en Guatemala el sistema educativo primario, la gente dice, es que queremos mayores aulas y hay que pagarle, queremos más salario a los profesores. Y antes de aterrizar en Guatemala y Centroamérica, América Latina tiene datos que de alguna forma chocan, ¿no? Con 8 y tanto % de la población mundial tenemos cerca del 40% de homicidios. También con cerca de 8%, es un poco más del Producto Interno Bruto Mundial, tenemos todavía un nivel de pobreza de cerca del 30% y el crecimiento económico, si bien es importante en algunos países, no lo es en toda la región. Doctor Velázquez, el caso de Chile presenta un fenómeno humano que es interesante. Se supone, los datos que recibimos de Chile son que en este momento el nivel de bienestar en general de la población está mejor que nunca en su historia. Hay un buen nivel de empleo, hay un crecimiento económico robusto y sin embargo ha crecido el nivel de descontento. Y algunos sociólogos indican que esto se debe a que el estado de cosas en Chile, la forma en que funciona la economía, el crecimiento económico que ha tenido, pues ha desarrollado grandes empresas, ha hecho más ricos a los ricos, también han bajado el nivel de pobreza, pero la desigualdad y el contraste provoca malestar. Esto es un fenómeno humano, es un fenómeno político. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Yo creo que, por ejemplo, Chile, su sector exportador ha sido exitoso. Creo y coincido con ustedes respecto de que básicamente en commodities, ¿verdad? Cuando uno estudia el perfil o la pauta de exportaciones de Chile, pues uno se da cuenta que es el cobre, uno de los líderes, digamos, toda la agroindustria vinculada al vino, el marketing de los vinos que ha sido formidable, ¿verdad? La exportación de mariscos a Japón, ¿verdad? Las maderas del sur de Chile, en los buques factoría, etcétera, creo que sin duda ha sido importante, pero me quedo con lo que ustedes dicen, ¿verdad? Básicamente es commodities, ¿verdad? Hasta donde yo tengo conocimiento, Chile no tiene una industria ni siquiera de bienes intermedios o de capital, como sí tiene Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Si ustedes quieren, de la mano de las multinacionales y lo que sea, pero en ese sentido yo sí vería una diferencia entre la economía chilena y la brasileña, pues desde el punto de vista estructural. Ahora, lo que yo he podido percibir, precisamente porque acabo de estar en un congreso latinoamericano de sociólogos, es que, por ejemplo, Chile, yo diría, guardando las diferencias, es un país en América del Sur que digamos, tuvo esa historia a la que usted mencionaba, en donde las desigualdades no eran tantas como el resto de América del Sur. Estoy pensando un poco en Costa Rica en términos centroamericanos, ¿verdad? Ellos ya tenían una historia, la cultura, ¿verdad? De una forma diferenciada. Lo que yo vi es que si hay un abismo entre Las Condes, por ejemplo, y ciertos barrios de Chile. Los propios sociólogos chilenos hablaron de cosas, por ejemplo, que yo desconocía. Hablan ya de guetos en los barrios
de la ciudad. Pienso que ha habido, sí, una, digamos, privatización a ultranza, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que se refiere a vías públicas, ¿verdad? No existen. Y, por ejemplo, hay barrios que se quedaron cerrados por las supercarreteras privatizadas, ¿verdad? Cosas que uno, pues, francamente, le chocan, ¿verdad? Ustedes se recordarán que en el caso de México, pues sí hubo privatización, pero cuando existía una vía pública. Por ejemplo, si ustedes hablan de la autopista que iba a Acapulco, por ejemplo, que era, digamos, pública, se autorizaba que se hiciera una privada, ¿verdad? Pero había opción de la población. Lo que me chocó en Chile escuchar de la propia población fue que hay barrios en donde solo existe la supercarretera privada y si no paga peaje no entra. Sí. Ahora, todos reconocemos que no hay un modelo económico perfecto. O sea, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. El que más ha demostrado dar resultados a través de la historia de la humanidad, pues es un sistema donde hay suficientes niveles de libertad, donde el mercado tiene un grado de flexibilidad para funcionar, donde hay todo ese espacio para que el ser humano pueda usar su creatividad, su energía y realmente darse a sí mismo la oportunidad de salir adelante en un ambiente, en una sociedad que le permita salir adelante. Y entonces vemos dentro de los ciclos económicos y las crisis económicas del mundo, y América Latina es un buen ejemplo, vemos épocas de crecimiento económico, donde aumenta la pobreza, aumentan los problemas sociales, un extremo que estamos viendo en el mismo Estados Unidos y en varios países de Europa a raíz de la crisis económica mundial. Entonces, por eso insisto, esto hay que entenderlo como ciclos que suceden, que insistiendo en el reconocimiento de que no hay un sistema perfecto, este sigue siendo el sistema que da más posibilidades a la raza humana. Sí, correcto. Yo creo que es una visión muy buena. Yo creo que eso es lo que se necesita. Pero en Latinoamérica ha hecho falta ese paso más adicional. Por ejemplo, en el tema de Chile, hablemos de Chile porque es el insigne, creo que hay que hablarlo, porque si es el mejor de nuestro representante latino hay que criticar a ellos porque todos los demás estamos abajo. Pero Chile no va a lograr igualdad si los salarios de la población no crecen y exportando frutas no van a aumentar los salarios. Entonces Chile no ha dado ese salto de calidad en dar una industria que dé mejor salarios a su gente y por eso hay un conflicto con el tema de educación también, porque la gente se endeuda por una educación y no encuentra dónde ese hijo va a ir a meterse a una industria tecnológica, financiera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que Chile está pasando por la crisis del ingreso medio, se le llama, así se le llama esa cosa, donde no sabe cuál es su razón de ser hacia adelante. O sea, lograron un objetivo, pero no pueden destapar eso. Yo creo que ahí, y en el tema de Chile, yo lo conozco, lo que tiene que haber es una sociedad aún más abierta de la que es. O sea, aparentemente la sociedad es de mercado, pero es una sociedad todavía muy cerrada, donde no hay las plataformas para que gente de segmentos medios y bajos exploten hacia arriba, como sí lo tiene Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos uno tiene una idea brillante y se lo hacen a uno. El sistema está hecho tan brillante de que lo agarran a uno de garage y le hacen un Google de la noche a la mañana. En Chile no tienen esos mecanismos de destape de seguramente muchas grandes ideas, grandes ¿Será empresarios. falta de masa crítica, falta de economía a escala o es cultural? Yo creo que es institucional, es un problema institucional. Yo creo que la mano de obra es buena, seguramente hay chilenos brillantes, pero no logran destapar. Es la falta de emprendimiento, creo yo que es clave. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Guatemala es un país de emprendimientos, pero tampoco tenemos las instituciones que nos hagan a ese emprendimiento grande. Pero Chile no tiene el emprendimiento y no tiene la institucionalidad. Entonces, ese tema no lo han podido tratar y yo creo que es transversal a toda Latinoamérica. O sea, es muy poco el latinoamericano que salta de abajo hasta arriba hoy día. O sea, antes sí, pero ahora no, es muy difícil. Es evidente que los países que van por buen camino en América Latina, pues los reconocemos como México a pesar de sus problemas. Sí. Este año el presidente Peña Nieto se ha lanzado a hacer las reformas importantes que México necesitaba en el campo fiscal, en el campo petrolero, en el campo político, y con todos los problemas ahí está dando la batalla. Por supuesto el caso de Perú, Colombia, Brasil, el mismo Chile, que son países que de alguna forma en los últimos años han venido consolidando ya una especie de modelo, que lo que falta es ver si lo van a poder mantener en el tiempo. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a platicar un poco de la necesidad de más debate público,
de más profundidad en la discusión política de la problemática, más investigación y desarrollo para ver si hay opción o no de convertir a América Latina en una región similar a lo que es Europa o Estados Unidos. Y para esto volvemos en un momento para seguir con Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es ¿cómo está América Latina? Yo abro la mesa para que hablemos un poco de que América Latina, como ya dijimos, algunos países van bien, otros no vamos bien, otros están muy mal. Necesita un mucho más alto nivel de debate público, de mejor calidad, de más profundidad, necesita más libertad de prensa, necesita más investigación y desarrollo, y eso tiene que ver con el modelo educativo. ¿Son estos los temas que podrían darle a América Latina una oportunidad de salir adelante? Yo creo que si uno ve, por ejemplo, el caso de Asia, lo que sucedió con Corea del Sur, que era el ejemplo que mencionaba Pablo, la diferencia entre Corea del Sur y Chile es básicamente que ellos tuvieron la visión de, claro, empezaron con industrias que eran muy básicas, pero tuvieron la visión de que en algún momento esas industrias básicas iban a ser insuficientes para sostener su crecimiento. Y lo que hicieron fue invertir fuertemente en educación, y de esa forma, en el momento en que este modelo de industria básica se agotó, pudieron dar el siguiente salto inmediatamente. En el caso de Chile, el modelo educativo que ellos han tenido, digamos, de vouchers, en donde ayudan a las personas de escasos recursos para que puedan ir a la educación primaria, por ejemplo, les ha brindado un gran avance en términos de cobertura, pero todavía no en términos de calidad. Y obviamente en la educación superior, pues han hecho avances significativos, pero todavía les hace falta dar ese salto cuantitativo en términos de poder hacer investigación y desarrollo y convertirse en una economía que genera bienes y servicios de alto valor. Entonces creo que realmente el gran reto de América Latina es en su sistema educativo. Y no solamente le va a ayudar en términos de generar una industria con mayor valor agregado, le va a ayudar también en la calidad de discusiones que pueda tener. Y esa es la diferencia que uno puede ver, por ejemplo, en Guatemala, con lo que uno puede ver en Chile o en otros países. O sea, Guatemala tenemos un nivel de escolaridad de 5 años a lo más, digamos, en promedio, mientras que en esos países ya están teniendo 11 años en promedio. Por supuesto, para pasar, digamos, a esa siguiente fase necesitamos muchísimo más, pero creo que el factor educación tiene esa ventaja, que es lo que necesita América Latina, sí, y lo que tiene que apostarle fuertemente. Y hay que encontrar la fórmula, porque digamos, uno puede ver una fórmula de pronto muy privada, al estilo chileno, pero también tiene que experimentar con otro tipo de fórmulas que han funcionado en países asiáticos. Y estas oportunidades se ven seriamente amenazadas cuando vemos que en este momento de la economía mundial, América Latina está desacelerando su crecimiento económico. Y si de alguna forma por unos buenos años el crecimiento económico le dio mucho oxígeno a los países que hemos estado hablando y les permitió avanzar, tener avances importantes políticos, sociales, etc., el decrecimiento o incluso la posibilidad de entrar en una crisis, eso sí podría amenazar realmente estos avances y no permitir que se aprovechen las oportunidades que mencionaba el licenciado Teo. ¿Qué dice la licenciada? Creo que la economía de América Latina es como que estuviera entrando en un otoño, un invierno en el tema de los precios y obviamente los ingresos. Creo que el mayor desafío de América Latina es la educación, pero hay que romper el esquema de educación. Es sinónimo de que la gente aprenda a leer y escribir y que saque la primaria. Eso ya no es un modelo que funciona, porque las necesidades del modelo tecnológico del siglo XXI es totalmente distinto. Entonces hay que entrar y romper nuestros modelos existentes y buscar otros. Por ejemplo, los niños en Europa y en Asia, y yo lo he visto, están aprendiendo a sumar en una forma totalmente distinta a como están en Guatemala dándonos lo mismo en el Ministerio de Educación. Usted mira que los muchachos de primero básico en Europa les dan toda la clase en una computadora y los padres no tienen que comprar la computadora, la escuela se los da y lo van pagando el seguro y lo van descontando. ¿Por qué? Porque ya es otro sistema el que están educando. Aquí vaya usted e intente hablar, miren, aquí no es un tema de hay que darle incremento salarial a los maestros, sino es cuál es la rentabilidad en el sentido de cuánto estamos educando a nuestros jóvenes, cuáles están
90% de los muchachos de último año de diversificado están perdiendo matemáticas básicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí la discusión de fondo es, señores, el modelo educativo hay que cambiarlo de raíz. La pregunta es si nuestros políticos y los involucrados y todos los interesados lo van a hacer o vamos a seguir metiéndole plata a un modelo que no funciona. Pasemos a Centroamérica ahora un rato. El diagnóstico del que se habla para América Latina es mucho más dramático en el caso centroamericano, donde los problemas no solo son crónicos, sino además nos tienen estancados, atrapados, ¿verdad? El tema de pobreza, falta de crecimiento económico, desigualdad, corrupción, malos gobiernos, falta de infraestructura, falta de Estado de Derecho y de un ambiente positivo para el desarrollo. El crecimiento económico en los últimos 25 años ha sido marginal. Los niveles de pobreza y todos los números sociales son verdaderamente patéticos. ¿Cómo resolvemos este impasse en Centroamérica, doctor Velázquez? Bueno, yo pienso que también en Centroamérica, en estas últimas 3 décadas, diría yo, hay que verlo diferenciadamente, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica y Panamá no les ha ido tan mal, digamos, como el resto de los países. Costa Rica, pues, en muchos de los indicadores sociales no sale, digamos, reprobado como el caso del resto, ¿verdad? Panamá ha sido realmente una, digamos, novedad, no solamente futbolística, sino también en su economía, ¿verdad? Hablábamos de las inversiones increíbles que está haciendo Panamá, a pesar de que en términos de su población no es una población, digamos, muy numerosa como el caso del resto de los países centroamericanos. Yo pienso que los países centroamericanos sí tienen, digamos, fortalezas desde el punto de vista de su riqueza natural. Naturalmente que pudiéramos también por la vía de los commodities, ¿verdad?, hacer mucho más de lo que se hace. Se ha establecido, creo yo, un sector exportador que, si bien no es tan vigoroso como el de los países sudamericanos, pues sí hay algunas, digamos, rubros que se pueden mantener. Sin embargo, creo que hemos avanzado poco en la agroindustria en realidad, ¿verdad? No solamente exportar café en bruto sin ningún valor agregado, sino que realmente entrarle a la parte de la agroindustria, ¿verdad? Que pudiera significar, por ejemplo, convertirnos en exportadores de etanol, por ejemplo, ¿verdad? En el mediano plazo, ir, digamos, estableciendo esas bases importantes. Menciono el turismo, comparándolo un poco, por ejemplo, con países como el Perú, ¿verdad? Yo francamente no sabía que el Perú era uno de los grandes países receptores de turismo, ¿verdad? Solo basta ir a Machu Picchu, a Cusco, para darse cuenta que el número de gente que llega ahí es increíble, ¿verdad? Y realmente Centroamérica creo que en general es un istmo muy bonito, ¿verdad? Hermoso, que pudiera realmente sacar mucho más provecho de eso. Pongo esos ejemplos porque me parece que con lo que tenemos podríamos hacer más, ¿verdad? Y naturalmente, eso en términos económicos, ¿verdad? Pero en términos políticos y sociales, pienso que nuestras sociedades también hemos tenido mucha dificultad, tal vez no entre académicos, ¿verdad? O entre analistas, de ponernos de acuerdo sobre 10 temas que pudiéramos solucionar. Creo que hay un total divorcio entre lo que se puede pensar de la gente ilustrada en Centroamérica y los sectores que toman el poder político. Sí. Y creo que ahí hay un problema grave. Las dos excepciones de Centroamérica son Costa Rica y Panamá, obviamente. Sin embargo, Costa Rica ha venido sufriendo un estancamiento en los últimos años, no solo en su crecimiento económico, sino en su manejo macroeconómico. Sí. En la parte política siguen atrapados con una serie de problemas que no han logrado resolver. Y ahí es donde viene el riesgo de que Costa Rica, que si bien históricamente por su cultura y por su demografía y por su situación muy particular, pues han logrado mantenerse, pero están corriendo riesgos muy grandes, sobre todo por el vecindario tan mediocre que tienen. Y Panamá, que es como un caso aparte, que obviamente va por otro camino. Pero ¿qué pasa con Centroamérica? Licenciado León, ¿cómo la sacamos de este impasse? Yo estoy bastante optimista en ese sentido con el caso de Guatemala. En Centroamérica 5, hablemos de los CEA 5, no quitamos Panamá. Guatemala está viviendo, nosotros revisamos las proyecciones periódicamente en CABI y el único, estamos ya siguiendo 9 países de Latinoamérica,
el único país que revisamos al alza el crecimiento fue en Guatemala, de los 9 países. Veo que hay una... ¿Repita ese dato, por favor? Es el único país que revisamos al alza la tasa de crecimiento 2013-2014, todos los demás a la baja. Estamos viviendo un aumento de velocidad de crecimiento en presencia de una desaceleración mundial, latinoamericana, americana y europea. O sea, te dice que hay algo que se está cocinando ahí en el caso de Guatemala. En primer lugar, es el único país de Centroamérica 5 que no tiene ningún desbalance macroeconómico. El Salvador está colapsado fiscalmente, Honduras está colapsado fiscalmente y Costa Rica está contra las cuerdas. O sea, estamos mejor en comparación con los que están muy mal. Exactamente. Pero eso no necesariamente es motivo de optimismo, porque la revisión del crecimiento económico tiene que ver con que el pronóstico era muy pesimista. Sí, no, pero por ejemplo, es bien sencillo. Guatemala va a crecer por arriba del promedio de Latinoamérica por segundo año consecutivo. O sea, Guatemala no crecíamos por debajo de la media latinoamericana tradicionalmente. O sea, la media latinoamericana está creciendo a 2.8, nosotros a 3.6. El otro año Latinoamérica crece a 3, nosotros vamos a crecer a 3.8. O sea, Guatemala por primera vez está en la parte de arriba de la tabla, pongámoslo así. Y habría que preguntarse por qué. Primero, creo yo de que no hay desbalances macroeconómicos y nosotros estamos viendo algún cambio estructural en el sector energético, en el sector financiero y en el sector agroindustria. O sea, vemos un aceleramiento de algunas industrias agroindustriales del país, un posicionamiento industrial que va a ser el hub industrial de la región. Entonces vemos esos matices que se oscurecen, pongámosle así, con el panorama político, educativo del país, que es una realidad que no nos podemos escapar, que realmente hace ver de que tampoco estamos en presencia de un salto para crecer arriba de 5. Ahora, licenciado León, si bien estos datos son esperanzadores, sí, digamos, no ayudan a sacar a los pobres de la pobreza, porque esos crecimientos económicos que los hemos visto a través de la historia, pues siguen siendo, digamos, muy marginales, sobre todo si tomamos en cuenta un crecimiento neto. O sea, el crecimiento neto sigue siendo de 1, en este caso va a ser de 1.4%. Y necesitamos 6%, y tampoco vemos un salto de crecimiento arriba de 4,5%. No lo vemos. O sea, tenemos un piso fuerte, pero tenemos un techo también muy fuerte, que es pasar de 4,5%. Lo importante de esto sería que ese 3.8 que estaría proyectando Guatemala no solo se lograra consolidar, sino que tuviera una tendencia a crecimiento. Así es. Para llegar a los niveles que de verdad podrían empezar a hacer el cambio de la realidad del país. Yo quisiera ya agregar, digamos, que el drama, digamos, que para mí representa Centroamérica, en el caso particular de Guatemala, es el hecho de que no nos podamos poner de acuerdo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Sudamérica? Como ya lo hemos mencionado acá, ha sido un boom de materias primas, pero ese boom de materias primas se ha beneficiado tanto Chile, un país con una institucionalidad que ya hablamos, como Venezuela. Se ha beneficiado tanto Uruguay, una democracia con mucha tradición, como Ecuador, con una institucionalidad muy débil. En el caso de Guatemala no hemos ni siquiera llegado a podernos beneficiar de ese boom de materias primas. Y es básicamente porque no nos podemos poner de acuerdo. En el tema de la minería, por ejemplo, que es mucho de lo que explica el crecimiento de Colombia, Perú, Chile, es el tema de la minería. En el caso de Colombia o de Perú puede llegar aproximadamente al 12% del PIB. En Chile alcanza el 18% del PIB, en Guatemala tenemos el 2%. Entonces, un tema que levanta tantas pasiones en Guatemala, del cual deberíamos de ser capaces de ponernos de acuerdo, y eso nos permitiría solucionar muchos problemas en el sentido de podernos dar bastantes recursos para poderlo invertir en otras áreas. Por ejemplo, lo que está haciendo Chile es decir, miren, todo este fondo que nosotros tenemos, que ha llegado a ser más de 20,000 millones de dólares con el ahorro que han tenido del cobre, lo están invirtiendo ahorita para mandar a toda una élite, que ya sería una segunda generación, digamos, de personas en Chile a las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa y de todo el mundo. Y eso obviamente en su momento va a tener sus frutos y van a poder dar ese salto del que estábamos hablando. Pero nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad porque somos una sociedad bastante dividida. O sea, estamos en una sociedad de extremos, en donde nos acusamos los unos a los otros, en donde tenemos agendas ocultas los unos a los otros, y entonces no somos capaces de poder lograr esos consensos mínimos que es lo que finalmente nos va a sacar adelante. Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, uno no ve tanto extremo, digamos, en las discusiones que se pueden dar. Son discusiones de centro-izquierda, centro-derecha. Aquí muchas veces, incluso a nivel intelectual, y de académicos, las discusiones son muchas veces rayado, yo lo calificaría en el ridículo, en el sentido de decir,
acusándonos, tirándonos los platos sin llegar a esos acuerdos mínimos. Y eso creo que es lo que nos debería sacar. Discusiones muy dogmáticas. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y cómo está Latinoamérica. Bienvenidos, Dimensión y cómo está América Latina. Entremos a hablar un poco ya de soluciones. Tenemos una realidad demográfica en América Latina, una situación económica, social y de crecimiento económico real, que al final significa hay o no suficientes oportunidades para toda la gente joven que América Latina produce. Empecemos, Doc Velázquez, y con mucha brevedad porque nos quedan pocos minutos. Bueno, uno de los temas cruciales es que Guatemala sin duda tiene un número de jóvenes impresionante y que de alguna manera no estamos aprovechando en su cabal dimensión. Y esto a pesar de que ha habido fuertes corrientes emigratorias hacia el exterior, que también se han traducido en el envío de las remesas familiares, que sin duda pues, ya son muy importantes porque prácticamente pues representan casi una buena parte de las exportaciones del país en términos de las divisas. De tal manera que realmente ese es un segmento de la población que no solamente pudiera ser mucho mejor utilizado desde el punto de vista productivo, en términos de su empleo, de las posibilidades que estos sectores puedan desarrollar con la economía nacional. Además es buscar la forma de abrirles oportunidades para que las aprovechen. Yo le agregaría, por ejemplo, aquí la discusión, miren, a veces no hay que seguir la moda. Si, por ejemplo, en Sudamérica está el boom de la minería, entonces todos tenemos que correr con la minería. ¿Por qué? Porque sí, tenemos una cierta vocación minera, pero también a veces eso se cruza con la vocación turística del país. Entonces creo que la discusión profunda que hace falta en Guatemala es cuáles son los talentos como país que tenemos y en qué nos vamos a enfocar a desarrollarnos en base a la demanda que existe en el mundo. ¿Y si son las dos, turismo y minería? Hay que hacer un balance. Ubicación geográfica, eso siempre lo vamos a tener. Estamos en medio del istmo. Luego, miren, turismo y minería, por ejemplo, la costa sur, ¿qué queremos? ¿Turismo o minería? Pero si le vamos a entrar al turismo, ¿cuál va a ser el plan de desarrollo turístico del país y de las áreas? Porque pueden cruzarse y desarrollarse perfectamente, pero tiene que haber una institucionalidad y saber exactamente qué queremos y cómo le vamos a hacer. Y dos, jóvenes. América Latina, especialmente Guatemala, tenemos un enorme potencial de juventud y hay regiones, por ejemplo, Europa y Japón, que están en un otoño demográfico. ¿Qué significa? Que tienen más gente adulta que jóvenes y eso es un envejecimiento. Desgraciadamente nosotros no estamos educando a nuestra gente para que en un momento dado puedan, ya sea mudarse físicamente a otras regiones donde necesitan jóvenes o hacer el trabajo de esa gente vía virtual que van a dejar de hacerlo cuando envejezcan. Entonces la pregunta es, tenemos una ubicación geográfica privilegiada en el mundo magnífica y dos, tenemos una abundancia de jóvenes. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso que son nuestras ventajas? Sí, yo creo que tenemos que aprovecharnos primero del gran gigante que es Estados Unidos. Nosotros no necesitamos que todo el país esté bien. Guatemala es a veces del tamaño de un condado, de un estado de Estados Unidos. Necesitamos que un condado esté bien para que nosotros le mandemos nuestros productos. O sea, Estados Unidos hay que darle una repensada de cómo se le entra al país. Después, yo creo que hay que explotar el hub industrial. Si uno revisa desde el DF hasta Bogotá, Colombia, el hub industrial más grande de toda esta zona es la ciudad de Guatemala y Villanueva. Y creo que puede ser Guatemala el hub industrial para el resto de Centroamérica. O sea, realmente ya somos una región de 270,000 millones de dólares que hay que atenderla de una manera inteligente y creo que nuestras industrias pueden ser las que agarren ese pastel. Yo creo que independientemente de la industria que se decida, y yo sí quiero insistir en el tema de lograr acuerdos y de que esos acuerdos sean respetados a lo largo del tiempo, sea minería, sea turismo, sea industria, cualquiera lo que sea. Pero el tema aquí es que, por ejemplo, nosotros seguimos discutiendo en este país si deberíamos de tener crecimiento económico o deberíamos de atacar el tema de la desigualdad. Algo que en estos países de Sudamérica ya se superó. Ellos saben que lo que necesitan para salir adelante es crecimiento económico y todos apuntan hacia eso. Y es algo que nosotros deberíamos de apuntar también en Guatemala. Si nosotros logramos esos acuerdos y darle continuidad, creo que cualquier industria que decidamos va a ser el que finalmente nos pueda sacar adelante.
Bueno, pero yo solo quisiera hacer una cosa, porque me muerdo la lengua si no lo digo. Miren, una de las cosas es el tema de la vocación productiva del país. Yo creo que en el tema minero habría que verlo bien. Chile, pues indudablemente tiene esa vocación, no de ahora, histórica. El Brasil, Perú, etc. El caso de Guatemala, creo que vía investigación tendríamos que tener certeza de eso. Y me temo, por algunas cosas que he leído yo, que el país esa vocación no la tiene. ¿Verdad? Y entonces habría que, por la vía de la investigación y del conocimiento, saber si eso es así o no, ¿verdad? Porque de lo contrario podríamos dañar mucho más las otras industrias, como usted decía. Yo solo quiero agregar que Guatemala tiene un gran potencial y tenemos un Machu Picchu que se llama Cuenca Mirador. O sea, cuando usted analiza Machu Picchu, la forma en que está diseñado es que el tren en el cual la gente llega es para que el desarrollo económico se quede en la forma local. Cuando se está hablando de Cuenca Mirador, ay, miren, hay que hacer carretera. No, señores, lo que hay que buscar es que el desarrollo económico tenga un balance en la explotación turística y el desarrollo económico se quede localmente. Entonces, nosotros tenemos un gran potencial. Machu Picchu es la forma y el desarrollo turístico de todo el hub turístico de Perú es alrededor de Machu Picchu. Nosotros aquí tenemos enormes potenciales, por mencionar el tema de Cuenca Mirador, y no lo explotamos. El tema de las playas con agua tibia para bañarse, igual. La pregunta es, ¿dónde está la discusión de cuáles nuestras ventajas comparativas y competitivas de país en el mundo? No por interés sectorial, que, ay, el mío no. Como país, ¿cómo podemos insertarnos en el siglo XXI para desarrollo de toda nuestra población? Y por eso regresamos a donde empezábamos. La necesidad que tiene Guatemala, sobre todo Centroamérica y el resto de América Latina, es subir el nivel de debate público, mejorarlo en profundidad y en calidad, hablar de una vez por todas de los temas de investigación y desarrollo y llegar a los consensos mínimos necesarios para que se puedan tomar las grandes decisiones de qué es lo que realmente América Latina necesita. Y no hay que inventar el agua azucarada ni la pólvora. Es evidente que los países que están teniendo éxito en América Latina y en el mundo han seguido una serie de políticas públicas, han tomado ciertas decisiones que les han permitido salir adelante y estar alcanzando niveles de desarrollo que Centroamérica y América Latina necesitan, merecen, y es urgente que lleguemos ahí. Muchas gracias por su aporte. Hay que seguir con estas discusiones y sobre todo seguir subiendo el nivel de debate público con ustedes. Volvemos la semana entrante. Muchas gracias por habernos acompañado y los dejamos con Dimensión América Latina. Todos los años, el Foro Económico Mundial publica un informe en donde evalúa la competitividad de 144 países alrededor del mundo. En el último informe, se coloca a Chile y a Panamá como los países más competitivos de América Latina y a Venezuela y Haití como los últimos de la región. En el caso de Chile, su competitividad se debe a la calidad de sus instituciones y a su estabilidad macroeconómica. De hecho, este país se encuentra entre los primeros 10 del mundo en cuanto a eficiencia en el gasto público y entre los primeros 15 en cuanto a transparencia en la aplicación de las políticas públicas. Por su parte, Panamá ocupa este puesto debido a la calidad de su infraestructura portuaria, su capacidad para absorber nuevas tecnologías y a su desarrollo financiero. Este país es el de mayor crecimiento económico de América Latina en la última década. Venezuela y Haití ocupan los últimos lugares de la región principalmente por su debilidad institucional. Estos países ocupan los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a transparencia del gobierno, la confianza en la clase política y la protección de la propiedad privada. En el caso de Venezuela, sufre además de una profunda crisis macroeconómica, y en el caso de Haití, ocupa los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a indicadores educativos. Estos países no solamente son los menos competitivos de América Latina, se encuentran entre los 15 menos competitivos del mundo. Si la región latinoamericana, en su conjunto, desea seguir gozando de una bonanza económica, deberá esforzarse por mejorar la competitividad de sus economías, fortaleciendo sus instituciones, construyendo una mejor infraestructura, logrando una mayor estabilidad macroeconómica y brindando una mayor cobertura de educación y salud de calidad para sus ciudadanos.
Solo así, el crecimiento económico de América Latina será sostenible en el tiempo.